Buenas, buenas, buenos días, bienvenidas a todas. Hola Adri, gracias por prender camarita. Bueno, vamos a ir dándole comienzo a este espacio. Ari, se siguen sumando, em, pero vamos a ir comenzando. Hola Adri, hoy tenemos dos. Vamos a hacer una pequeña, yo le digo landing, ¿no? Como un pequeño aterrizaje al momento presente. Y vamos a ir con una muy pequeñita meditación, muy cortita, eh, para traer toda la conciencia a la presencia y, y tratar de salir de este modo automático en el que vivimos todos, de me conecto, hago esto, salgo, meto, después cocino, después... Vamos a tomarnos este espacio, no sé por qué no se escucha. ¿Los demás me escuchan bien? ¿Sí? Si no, también pueden reaccionar. Bien, bien, perfecto. Ok. Justo tu nombre no está disponible. No sé, quizás o le tenés que subir el volumen o, o hay algo ahí en tu celular, computadora que no está funcionando bien. Bueno, vamos a ir, como les decía, con una meditación como para ponernos en presencia y poder abrir el corazón a la nueva lectura que vamos a leer hoy. ¿Sí? Más allá de que vamos a leer un libro, tenemos que poder abrir nuestro corazón a los libros. Hay muchas veces, a mí me pasó con muchos de los libros, que los leía en un momento determinado de mi vida. Este, a ver, mm, ahí se escucha mejor. Buenas, ¿cómo andan? Por acá también se escucha muy bajito. Y escucho, oh, te pusiste auriculares, bien, perfecto. Bueno. Como les decía, hay libros en los que yo a veces los he leído y no me interpelaron tanto como cuando los volví después de unos años, ¿sí? Y es porque quizás estamos en otro proceso de nuestra vida y llega en el momento justo, ¿sí? Los libros nos llegan como señales en los momentos justos cuando lo necesitamos. Así que vamos a cerrar ojitos, vamos a poner las manitos hacia arriba para conectar un poco con el universo, con los astros, con Dios. Y vamos a tomar esa primera inhalación diciendo, estoy aquí, estoy en el presente. Y empiecen a observar su respiración, simplemente cómo el aire ingresa, infla sus pulmones, las costillas acompañan el movimiento, el diafragma. Y vamos a tratar de llevar ese aire lo más bajo posible de nuestro abdomen. Vamos a inflar ese abdomen y al exhalar vamos a dejar que todo vuelva a su lugar. Vamos a seguir tratando de llevar toda la concentración a la respiración mientras soltamos, al mismo tiempo que vamos soltando hombros, que vamos relajando la mandíbula, las muelas, el entrecejo, los párpados. También vamos a ir soltando todo lo que hicimos antes, todo lo que necesitamos hacer después. Y vamos a tratar de traer toda nuestra presencia al aquí y a la hora. Más que nada para abrir las puertas de nuestro corazón, para abrir la puerta de la creatividad y junto con ustedes, con la lectura,
puedan dibujar, puedan regalarse un espacio único, especial, en cada respiración, en cada palabra, en cada acto de presencia. Se están acercando más a ustedes, se están acercando más a su corazón y por lo tanto se acercan más a Dios que vive dentro de nosotras. Inhalo, exhalo. Y voy sintiendo todos mis apoyos, todas las partes de mi cuerpo que están apoyadas en la silla, sillón o en cualquier superficie, en la tierra. Siento mis pies en la tierra, lo agradezco, lo honro. Y vamos a agradecer por estar acá, por seguir un camino, cualquier sea la deidad, cualquier pensamiento, cultura, religión. Estamos acá por una simple razón y es la unión. Unión de energías, de corazones. Así que vamos a agradecer esa unión y la vamos a expandir hacia todos los seres humanos. Y les vamos a enviar luz, amor y paz. Juntamos manitos en el pecho y agradecemos 3 veces. Gracias, gracias, gracias. Ok, ahora sí. Cuando se sientan listos pueden ir abriendo ojitos y vamos a comenzar. Como les contaba, los libros nos interpelan dependiendo de, de la situación en la que estemos. Yo leí Mujeres corren con los lobos hace 5 años atrás y perfecto, qué bueno. Yo leí Mujeres corren con los lobos hace 5 años atrás, no entendía nada y lo vuelvo a leer hace un mes atrás y fue muy increíble el cambio. Yo creo que es el cambio de conciencia de cada uno, ¿sí? Para lo que está preparado a interpretar. Así que lo mismo va a pasar con este libro. Cuando se sientan que no lo están entendiendo o no lo están queriendo o no les está gustando o cualquier sea el sentimiento, primero observen qué se está moviendo dentro de ustedes. Y desde ahí observamos si es que tenemos alguna retención o, o esto nos está transformando, ¿sí? Entonces, desde ahí podemos decir, no, este libro no es mi tipo, o "Oh, este libro me está interpelando tanto que me está transformando. Y hay que permitir esa transformación, ¿sí? O no, si no estamos listos. Y está perfecto también. Así que vamos a empezar. Para quienes quieran, pueden empezar a pintar mandalas. La próxima vamos a poner música, creo. Vamos a pintar mandalas, después yo les mando el gráfico de qué significan los colores que ustedes eligen en sus mandalas, ¿sí? Los agradecimientos, que es la primera hoja, lo vamos a pasar, lo vamos a leer después al finalizar. Vamos por la introducción. Estás a punto de tener una experiencia extraordinaria. Estás a punto de tener una conversación con Dios. Sí, sí, lo sé. No es posible. Probablemente piensas o has pensado que eso es imposible. Podemos hablarle a Dios, claro, pero no hablar con Dios. Vamos, que Dios no va a responder, ¿cierto? Al menos no como una conversación normal o cotidiana. Yo también lo pensé. Luego sucedió este libro, y lo digo literalmente. Este libro no está escrito por mí, me sucedió a mí, y al leerlo te sucederá también a ti, pues a todos nos conduce hacia la verdad para que estamos listos. Mi vida podría ser mucho más sencilla si no hubiese compartido nada de esto,
Sin embargo, esa no fue la razón de que me sucediera. Y sin importar cualquier inconveniente de que este libro pueda causarme, como ser llamado blasfemo, un fraude, un hipócrita por no haber vivido estas verdades en el pasado, o quizás peor, un santo, no es posible que detenga el proceso ahora. Tampoco quiero hacerlo. He tenido oportunidades de alejarme de todo esto y no las he tomado. Decidí quedarme con lo que me indica mi instinto, en lugar de lo que mucha gente me dirá sobre este material. Ese instinto dice que este libro no es una tontería. La sobreinterpretación de una imaginación espiritual frustrada o simplemente la autojustificación de un hombre en busca de reivindicar una vida descarrilada. Sí he pensado en todas esas cosas, en cada una, así que les di este material a muy pocas personas para que lo leyeran cuando todavía era un manuscrito. Se conmovieron y lloraron, y se rieron por la alegría y el humor en él. Y sus vidas, según dijeron, cambiaron. Dejaron, quedaron fascinadas, les dio poder, muchas dijeron que las transformó. Entonces supe que este libro era para todos y que debía publicarse, pues es un regalo maravilloso para todos los que en verdad quieren respuestas y a quienes realmente les importan las preguntas. Es para todos los que se han embarcado en una búsqueda de verdad con sinceridad en su corazón, un anhelo en el alma y una mente abierta, es decir, básicamente para todos. Este libro abarca la mayoría, si no es que todas, las preguntas que alguna vez hemos hecho sobre la vida y el amor, el propósito y la función, la gente y las relaciones, el bien y el mal, la culpa y el pecado, el perdón y la redención, el camino hacia Dios y el camino hacia el infierno. Todo. Trata directamente el sexo, el poder, el dinero, los hijos, el matrimonio, el divorcio, la vida laboral, la salud, el más allá, el pasado. Todo. Explora la guerra y la paz, saber y no saber, dar y tomar, la alegría y la tristeza. Aborda lo concreto y lo abstracto, lo invisible y lo invisible, la verdad y la mentira. Se podría decir que este libro es la última palabra de Dios sobre las cosas, aunque algunas personas puedan tener un pequeño problema con eso, particularmente si creen que Dios dejó de hablar hace 2000 años o que, si Dios se ha seguido comunicando, ha sido con santos, curanderas o alguien que lleva meditando 30 años, al menos unos buenos 20 o siquiera una cantidad decente, 10. Ninguna de esas categorías me incluye. La verdad es que Dios le habla a todos, a los buenos y a los malos, a los santos y a los sinvergüenzas, y por supuesto a todos los que estamos en el medio, como tú, por ejemplo. Dios ha venido a ti de muchas formas en tu vida, y esta es otra de ellas. ¿Cuántas veces has escuchado el viejo axioma? Cuando el estudiante esté listo, el maestro aparecerá. Este libro es nuestro maestro. Poco después de que este material empezara a sucederme, supe que estaba hablando con Dios, directa y personalmente, irrefutablemente, y que Dios estaba contestando mis preguntas en una proporción directa a mi capacidad para comprenderlas. Es decir, me estaba respondiendo en forma y con un lenguaje que Dios sabía que yo podía comprender. Esto explica mucho del lenguaje coloquial y de las referencias ocasionales a materiales que que he reunido de otras fuentes y experiencias pasadas en mi vida. Sé que todo lo que ha llegado en mi vida ha venido de Dios y ahora se encuentra reunido, unido en una magnífica respuesta completa para cada pregunta que me he hecho alguna vez. En un momento dado, en un momento dado me di cuenta de que se estaba creando un libro y uno que se publicaría. De hecho, se me dijo específicamente durante la última parte del diálogo, en febrero de 1993, que serían en realidad 3 libros y que el primero trataría principalmente sobre temas personales, enfocándose en los retos y las oportunidades en la vida de una persona. El segundo trataría temas más generales de geopolítica y vida metafísica en el planeta, así como los restos que el mundo enfrenta ahora. El tercero trataría con verdades universales de más alto nivel, así como
los retos y las oportunidades del alma. Este es el primero de, este es el primero de esos libros, terminado en febrero del 93. Para ser más claro, debo explicar que al transcribir este diálogo a mano, subrayé o encerré en un círculo palabras y oraciones que me llegaron con un énfasis particular, como si Dios las expresara resonantes y quedaron después en cursivas en la impresión. Necesito confesar ahora que al haber leído y releído la sabiduría contenida entre estas páginas, me siento profundamente avergonzado de mi vida, la cual ha quedado marcada por errores y bajezas continuas, algunos comportamientos muy vergonzosos y ciertas decisiones que, estoy seguro, otros consideran dolorosas e imperdonables. Aunque tengo un profundo remordimiento porque sucediera a través del dolor de otros, estoy increíblemente agradecido por todo lo que he aprendido y lo que he descubierto y lo que descubrí que todavía debo aprender de la gente en mi vida. Me disculpo con todos por la lentitud de ese aprendizaje. Sin embargo, Dios me incita a perdonarme mis faltas y dejar de vivir con miedo y culpa, pero siempre intentar y seguir intentando vivir una mejor visión. Sé que eso es lo que Dios quiere para todos nosotros. Neil Donald Walsh, que es el que escribió el libro. Capítulo 1. En la primavera del 92, alrededor de Pascua, si recuerdo bien, ocurrió un fenómeno extraordinario en mi vida. Dios empezó a hablarte a través de mí. Deja que me explique. Fui muy infeliz personal, profesional y emocionalmente durante ese tiempo. Y mi vida se sentía como un fracaso en todos los niveles. Como llevaba años con el hábito de escribir mis pensamientos en cartas, que por lo general no entregaba, tomé mi blog amarillo y empecé a verter mis pensamientos. En una ocasión, en lugar de escribir otra carta a otra persona que imaginara me estuviera victimizando, pensé en ir directamente a la fuente, directamente al victimario más grande de todos. Decidí escribirle una carta a Dios. Era una carta apasionada y llena de rencor, de confusiones, contorsiones y condenas, además de una pila de preguntas quejándome. ¿Por qué no estaba funcionando mi vida? ¿Qué se necesitaba para hacer que funcionara? ¿Por qué no podía encontrar la felicidad en mis relaciones? ¿La experiencia de tener suficiente dinero me iba a eludir para siempre? Finalmente, con mucho más énfasis, ¿qué había hecho para merecer una vida de lucha constante? Para mi sorpresa, mientras escribía la última de mis preguntas amargadas y sin respuesta, y me preparaba para aventar mi pluma, mi mano se quedó sobre el papel, como si estuviera sostenida por una fuerza invisible. De pronto la pluma se empezó a mover por sí sola. No tenía idea de lo que estaba a punto de escribir, pero parecía que se estaba perfilando una idea, así que decidí dejarla fluir, y de ella salió. ¿Realmente quieres una respuesta a todas estas preguntas o solo te estás desahogando? Parpadeé y luego surgió una respuesta en mi mente. También la escribí. Ambas. Me estoy desahogando, claro, pero si estas preguntas tienen respuestas, diablos, me encantaría oírlas. Mezclas muchos diablos con muchas cosas, pero ¿no sería más agradable incluir cielos por ahí? Antes siquiera darme cuenta, había empezado una conversación y no estaba escribiendo, más bien estaba tomando dictado. Ese, ese dictado duró 3 años y en ese entonces no sabía hacia dónde se dirigía. Las respuestas a preguntas que yo ponía en papel nunca venían a mí hasta que la pregunta estaba escrita completamente y dejaba mis propios pensamientos de lado. Muchas veces las respuestas surgían más rápido de lo que yo podía escribirlas y llegó un punto en que estaba garabateando para seguirles el paso. Cuando me confundía o perdía la sensación de que las palabras estuvieran viniendo de otra parte, dejaba la pluma y me alejaba del diálogo hasta que me sentía nuevamente inspirado. Lo siento, esa es la única palabra realmente adecuada en esto, para volver a mi bloque amarillo y empezar a transcribir de nuevo. Las conversaciones aún siguen mientras escribo esto, y mucho de ellas se encuentran en las páginas siguientes, páginas que contienen un diálogo impresionante
el cual no creí al principio y cuyo valor personal asumí después. Aunque ahora comprendo que no era solo para mí, iba dirigido a ti y a todos los que han encontrado este texto, pues mis preguntas son sus preguntas. Quiero que te introduzcas a este diálogo tan pronto como puedas, porque lo verdaderamente importante aquí no es mi historia, sino la tuya. Es tu historia de vida lo que te trajo aquí. Es tu experiencia personal lo que este texto es relevante. De lo contrario, no estarías aquí con él en este momento. Así que vayamos al diálogo con una pregunta que he estado formulando durante mucho tiempo. ¿Cómo habla Dios y a quién? Cuando hice esta pregunta, esta es la respuesta que recibí. Les hablo a todos, todo el tiempo. La pregunta no es a quién le hablo, sino quién escucha. Intrigado, le pedí a Dios que lo explicara un poco más. Esto es lo que Dios dijo. Primero, cambiemos la palabra hablar por la palabra comunicar. Es una mejor palabra, más completa, más precisa. Cuando intentamos hablar uno con otro, yo contigo, tú conmigo, inmediatamente nos restringe la increíble limitación de las palabras. Por esta razón, no solo me comunico con palabras, de hecho, rara vez lo hago. Mi forma más común de comunicarme es a través del sentimiento. El sentimiento es el lenguaje del alma. Si quieres saber qué es verdadero para ti respecto a algo, enfócate en cómo te sientes al respecto. Los sentimientos a veces son difíciles de descubrir y muchas veces son más difíciles de reconocer. Sin embargo, tu máxima verdad se encuentra escondida en tus más profundos sentimientos. El truco es llegar a esos sentimientos. Te mostraré cómo. Nuevamente, si lo deseas. Le dije a Dios que sí quería, pero que en ese momento quería todavía más una respuesta completa a mi pregunta, a mi primera pregunta. Esto es lo que Dios me dijo. También me comunico con el pensamiento. El pensamiento y los sentimientos no son lo mismo, aunque pueden ocurrir al mismo tiempo. En la comunicación a través del pensamiento suelo utilizar imágenes. Por este motivo, los pensamientos son más efectivos como herramientas de comunicación que las palabras. Además de los sentimientos y el pensamiento, también utilizo el vehículo de la experiencia como un gran comunicador. Finalmente, cuando los sentimientos, el pensamiento y la experiencia fallan, uso palabras. Las palabras son realmente el comunicador menos efectivo. Están mucho más abiertas al malentendido, se confunden la mayoría de veces. ¿Y por qué? Perdón, ¿y por qué? Por lo que las palabras son. Las palabras son meras expresiones, ruidos que representan sentimientos, pensamientos y experiencias. Son símbolos, signos, insignias. No son verdad, no son la realidad. Las palabras pueden ayudarte a comprender algo. La experiencia te permite conocerlo. Sin embargo, hay algunas cosas que no puedes experimentar, así que te di otras herramientas de conocimiento. Se llaman sentimientos y otras se llaman pensamientos. La magna ironía en esto es que todos le han dado muchísima importancia a la palabra de Dios, pero muy poca a la experiencia. De hecho, le dan tan poco valor a la experiencia que cuando tu experiencia de Dios difiere de lo que has escuchado de Dios, automáticamente descartas la experiencia y te quedas con las palabras, cuando debería ser al revés. Tu experiencia y tus sentimientos sobre una cosa representan lo que objetiva e intuitivamente sabes sobre las cosas. La palabra solo pueden buscar simbolizar lo que ya sabes y muchas veces pueden confundir tu conocimiento. Estas son las herramientas con las que yo me comunico. Sin embargo, no son los métodos, pues no todos los sentimientos, no todos los pensamientos, no todas las experiencias y no todas las palabras vienen de mí. Otros han pronunciado muchas otras palabras en mi nombre. Muchos pensamientos y muchos sentimientos han sido propuestos por causas que no son una creación directa mía. Muchas experiencias resultan de ellos. El reto es discernirlos. La dificultad es saber la diferencia entre los mensajes de Dios y la información de otras fuentes. La discriminación es una cuestión simple con la aplicación de una regla básica. Los míos siempre son tus pensamientos más elevados, tus palabras más puras, tus sentimientos más grandes. Cualquier cosa menos que eso es de otra fuente.
Ahora, la tarea de diferenciación se vuelve sencilla, pues no debe de ser difícil, incluso para el principiante, identificar el más elevado, el más puro y el más grande. De todas formas, te daré estas pautas. El pensamiento más elevado es siempre ese pensamiento que contiene alegría. Las palabras más puras son las que contienen verdad. El sentimiento más grande es el que llamas amor. Alegría, verdad, amor. Estos tres son intercambiables y uno siempre lleva al otro, no importa en qué orden se coloquen. Al haber determinado qué mensajes son míos y cuáles son de otras fuentes con estas pautas, la única pregunta que queda es si prestaran atención a mi mensaje. No sucede con la mayoría de mis mensajes, algunos porque parecen demasiado buenos para ser verdad, otros porque parecen demasiado difíciles de seguir, varios porque simplemente no se entienden y la mayoría porque no se reciben. Mi mensajero más poderoso es la experiencia e incluso ignoras esto, ignoras especialmente esto. Tu mundo no estaría en su condición actual si tan solo hubieras escuchado tu experiencia. El resultado de que no escuches a tu experiencia es que sigues reviviéndola una y otra vez, pues mi propósito no será frustrado ni mi voluntad ignorada, si te llegará el mensaje tarde o temprano. No te forzaré, sin embargo, nunca te obligaré, pues te di libre albedrío, el poder de elegir, y nunca te quitaré eso, nunca. Entonces seguiré enviándote los mismos mensajes una y otra vez a lo largo de milenios y hasta el último rincón del universo que ocupes. Incesantemente te enviaré mis mensajes hasta que los recibas y los conserves volviendo los tuyos. Mis mensajes vendrán en cientos de formas, en miles de momentos, a lo largo de millones de años. No te lo puedes perder si realmente escuchas. Así comenzará en serio nuestra comunicación, pues en el pasado solo has hablado conmigo, me has rezado, has intercedido conmigo, me has suplicado, pero ahora puedo responderte, incluso con esto que hago ahora. ¿Cómo puedo saber que esta comunicación es con Dios? ¿Cómo sé que no es solo mi imaginación? ¿Cuál sería la diferencia? ¿No ves que podría trabajar fácilmente a través de tu imaginación como de cualquier otra cosa? Te traeré los pensamientos, las palabras o los sentimientos exactamente correctos en cualquier momento, que sean precisamente adecuados para el propósito en cuestión, usando un recurso o varios. Sabrás que estas palabras vienen de mí porque tú, por tu propia cuenta, nunca has hablado con tanta claridad. Si ya hubieras hablado si ya hubieras hablado tan claramente sobre estas preguntas, no las estarías haciendo. ¿Con quién se comunica Dios? ¿Hay personas especiales? ¿Hay momentos especiales? Todas las personas son especiales y todos los momentos son los mejores. No hay una persona ni un tiempo más especial que otro. Muchas personas eligen creer en Dios, muchas personas eligen creer que Dios se comunica en formas especiales y solo con personas especiales. Esto le quita la responsabilidad al grueso de la gente que escucha mi mensaje, todavía más de recibirlo, que es otra cuestión, y les permite creer en en la palabra de otros para todo. No tienes que escucharme a mí, pues ya has decidido que otros me han escuchado en todos los temas y los escuchan a ellos. Al escuchar lo que otras personas piensan que me han escuchado decir, tú no tienes que pensar para nada. Esta es la más grave razón para que la mayoría de gente se aleje de mis mensajes a nivel personal. Si tú aceptas estar recibiendo mis mensajes directamente, entonces eres responsable de interpretarlos. Es mucho más seguro y mucho más fácil aceptar la interpretación de otros, incluso otros que vivieron hace 2000 años, en lugar de interpretar el mensaje que puedes estar recibiendo en este momento. Aún así, te invito a tener una nueva forma de comunicación con Dios, una comunicación de ida y vuelta. A decir verdad, eres tú el que me invitó, pues vine a ti de esta forma ahora en respuesta a tu llamado. ¿Por qué algunas personas, Cristo, por ejemplo, parecen escuchar más tu comunicación que otras? Porque algunas personas están dispuestas a escuchar de verdad,
están dispuestas a escuchar y están dispuestas a permanecer abiertas a la comunicación, aun cuando les dé miedo o les parezca una locura o les parezca algo totalmente incorrecto. Debemos escuchar a Dios, debemos escuchar a Dios incluso cuando lo que dice parece incorrecto, especialmente cuando parece algo erróneo. Si crees que estás en lo correcto respecto a todo, ¿qué necesitaría hablar con Dios? Adelante, actúa a partir de todo lo que sabes, pero considera que es lo que todos han estado haciendo desde el principio de los tiempos y mira cómo está el mundo. Claramente algo pasó desapercibido. Obviamente, hay algo que no comprendes. Lo que sí comprendes debe parecerte correcto porque correcto es un término utilizado para designar algo en lo que estás de acuerdo. Lo que no has comprendido, por ende, parece incorrecto. Parece incorrecto al principio. La única forma de seguir adelante sobre este punto es preguntarte a ti mismo, ¿qué sucedería si todo lo que pensé estaba incorrecto realmente, fuera realmente cierto? Todo gran científico sabe lo que es esto. Cuando no funciona a lo que un científico hace, este deja de lado todas las suposiciones y empieza de nuevo. Todos los grandes descubrimientos se han hecho a partir de la voluntad y la habilidad de no estar en lo correcto. Y eso es lo que necesitamos acá. No puedes conocer a Dios hasta que dejes de decirte a ti mismo que ya conoces a Dios. No puedes escuchar a Dios hasta que dejes de pensar que ya lo escuchaste. No puedo decirte mi verdad hasta que dejes de decirme la tuya. Pero, pero mi verdad sobre Dios viene de ti. ¿Quién lo dijo? Otros. ¿Cuáles otros? Los líderes, los ministros, los rabinos, los sacerdotes, los libros, la Biblia por todos los cielos. Todas esas no son fuentes acreditadas. ¿No lo son? No. Entonces, ¿qué lo es? Escucha tus sentimientos, escucha a tus pensamientos más elevados, escucha tu experiencia. Cuando cualquiera de estos difiera de lo que te han dicho tus maestros o de lo que has leído en tus libros, olvida las palabras. Las palabras son las proveedoras menos confiables de la verdad. Hay tanto que quiero decirte, tanto que quiero preguntar, no sé dónde empezar. Por ejemplo, ¿por qué no te revelas si realmente hay un Dios y tú eres Él? ¿Por qué no te revelas de una forma que todos podamos comprender? Lo he hecho una y otra vez, lo estoy haciendo nuevamente ahora. No, me refiero a un método de revelación que sea indiscutible, que no pueda negarse. ¿Cómo? Como aparecer justo ahora frente a mis ojos. Lo estoy haciendo ahora. ¿Dónde? A donde quiera que voltees. No, me refiero de una forma indiscutible, de forma que ningún hombre pueda negarlo. ¿Qué forma sería esa? ¿En qué forma o figura te gustaría que me apareciera? ¿En la forma o en la figura que tienes realmente? Eso sería imposible, pues no tengo una forma o una figura que puedas comprender. Podría adoptar una forma o figura que tú pudieras comprender, pero entonces todos asumirían que lo que han visto es la única forma y figura de Dios. En lugar de una forma o figura de Dios, una de muchas. La gente cree que soy de una forma La gente cree que soy de la forma en que me ven, en lugar de lo que no ven, pero soy el gran invisible, no lo que me hago ser en un momento en particular. De cierta forma, soy lo que no soy. Es eso que no soy de donde vengo y hacia donde siempre vuelvo. Sin embargo, cuando vengo en una u otra forma en particular, una forma en la que pienso que la gente pueda comprenderme, me asignan esa forma para siempre. Y si pareciera que cualquier otra forma con otra gente, los primeros que no me... Perdón, ¿eh? Y si apareciera en cualquier otra forma con cualquier otra gente, los primeros dirían que no me aparecí en los segundos, a los segundos porque no tenía la apariencia en que me vieron los primeros, ni dije las mismas cosas, así que, ¿cómo podría haber sido yo? Puedes ver entonces que no importa la forma que adopte o la manera en que me revele, pues cualquier manera que elija y cualquier forma que adopte, ninguna será irrefutable. Adri, ¿querés seguir vos? Este, sigue en, pero si tú hubieras
hicieras algo. A esta parte. Bien. Bien. Pero si tú hicieras algo que evidenciara la verdad de quién eres más allá de cualquier duda o interrogante, habría todavía quienes dijeran que es una cosa del diablo, o simplemente de la imaginación de alguien, o de cualquier causa distinta de mí. Si me revelara como Dios Todopoderoso, Rey de los cielos y la tierra, y moviera montañas para demostrarlo, habría quienes dirían, debe ser cosa de Satanás. Y eso sucedería puesto que Dios no se revela a sí mismo por o a través de la observación externa, sino que de la experiencia interna. Y cuando la experiencia interna ha revelado al propio Dios, la observación externa resulta innecesaria. Y cuando la observación externa es necesaria, entonces no resulta posible la experiencia interna. Wow. Así pues, si se pide la revelación, entonces no puede darse, puesto que el acto de pedir constituye una afirmación de que aquella falta, de que no se está revelando nada de Dios. Esta afirmación produce la experiencia, ya que vuestro pensamiento sobre algo es creador y vuestra palabra es productora. Y vuestro pensamiento y vuestra palabra juntos resultan magníficamente eficaces en tanto dan origen a vuestra realidad. Por lo tanto, experimentaréis que Dios no se ha revelado, ya que si lo hubiera hecho, no se lo permitiríais. ¿Significa eso que no puedo pedir nada que desee? ¿Me estás diciendo que rezar por algo en realidad aleja ese algo de nosotros? Esta es una pregunta que ha sido respondida a través de los siglos y que ha sido respondida cada vez que se ha formulado, pero no han escuchado la respuesta o no quieren creerla. Responderé de nuevo con palabras de hoy, en un lenguaje actual, de la siguiente manera. No tendrán lo que piden, ni pueden tener nada de lo que quieran, y ello porque su propia petición es una afirmación de su carencia, y al decir que quieren una cosa únicamente sirve para producir esa experiencia concreta, la carencia, en su realidad. Por lo tanto, la oración correcta no es nunca la súplica, sino la gratitud. Cuando dan gracias a Dios por adelantado por aquello que han decidido experimentar en su realidad, están efectivamente reconociendo que eso está ahí. En efecto, la gratitud es, pues, la más poderosa afirmación dirigida a Dios, una afirmación a la que yo habré contestado incluso antes de que la formulen. Así pues, no supliquen nunca, antes bien agradezcan. Pero, ¿qué ocurre si yo agradezco algo a Dios por adelantado y luego eso no aparece nunca? Eso podría llevar al desencanto y a la amargura. La gratitud no puede utilizarse como una herramienta con la cual manipular a Dios, un mecanismo con el cual engañar al universo. No pueden mentirse ustedes mismos. Su mente sabe la verdad de sus pensamientos. Si dicen, gracias Dios mío por esto y lo otro, y al mismo tiempo está claro que eso no está en su realidad presente, están suponiendo que Dios es menos claro, que es menos que ustedes, y por lo tanto produciendo esa realidad en ustedes. Dios sabe lo que ustedes saben, y lo que ustedes saben es lo que aparece en su realidad. Pero entonces, ¿cómo puedo estar realmente agradecido por algo si eso no está presente? Fe. Si tienes, aunque solo sea la fe equivalente a un grano de mostaza, moverás montañas. Sabrás que eso está presente porque yo digo que está presente, porque yo digo que incluso antes de que me preguntes, habré respondido, porque yo digo y sé lo que he dicho de todas las maneras concebibles, a través de cualquier maestro que me puedas mencionar, y que sea lo que sea que quieran, si lo quieren en mi nombre, así será.
Sin embargo, hay tanta gente que dice que sus oraciones han quedado sin respuesta. Ninguna oración, y una oración no es más que una ferviente afirmación de lo que ya es, queda sin respuesta. Cualquier oración, cualquier pensamiento, cualquier afirmación, cualquier sentimiento es creador, en la medida en que sea fervientemente sostenido como una realidad en esa misma medida. Se habrá manifestado en su experiencia. Cuando se dice que una oración no ha sido respondida, lo que realmente ocurre es que el pensamiento, palabra o sentimiento sostenido de modo más ferviente ha llegado a ser operativo. Pero lo que has de saber es el secreto, es que detrás del pensamiento se halla siempre otro pensamiento, y que podríamos llamar pensamiento promotor, que es el que controla el pensamiento. Por lo tanto, si ruegan y suplican, parece que existe una posibilidad mucho menor de que experimenten lo que piensan que han decidido, puesto que el pensamiento promotor se halla detrás de cada súplica, es el que en ese momento no tienen lo que desean. Ese pensamiento promotor se convierte en su realidad. El único pensamiento promotor que puede ignorar este pensamiento es uno fundado en la fe de que Dios concederá cualquier cosa que se le pida, sin falta. Algunas personas poseen este tipo de fe, pero muy pocas. El proceso de la oración resulta mucho más fácil cuando en lugar de creer que Dios siempre dirá sí a cada petición, se comprende intuitivamente que la propia petición no es necesaria. Entonces la oración se convierte en una plegaria de acción de gracias, no en un absoluto, no es un absoluto, una petición, sino una afirmación de gratitud por lo que ya es. ¡Wow! ¡Qué potente! Cuando dices que una oración es una afirmación de lo que ya es, estás diciendo que Dios no hace nada, que todo lo que ocurre después de una oración es el resultado de la acción de rezar. Sí. Si crees que Dios es un ser omnipotente que escucha todas las oraciones y responde sí a unas, no a otras, y ya veremos al resto, estás equivocado. ¿Por qué regla de tres decidiría Dios? Si crees que Dios es quien crea y decide todo lo que afecta a tu vida, estás equivocado. Dios es el observador, no el creador. Y Dios está dispuesto a ayudarnos a vivir su vida, pero no de una manera que supondría. La función de Dios no es crear o dejar de crear las circunstancias o condiciones de su vida. Dios los ha creado a ustedes a imagen y semejanza suya. Ustedes han creado el resto por medio del poder que Dios les ha dado. Dios creó el proceso de la vida y la propia vida tal como la conocen, pero Dios le dio el libre albedrío para hacer con la vida lo que quiera. En ese sentido, su voluntad respecto a ustedes es la voluntad de Dios respecto a ustedes. Están viviendo su vida del modo como la han vivido, y yo no tengo ninguna preferencia al respecto. Esa es la grandiosa ilusión de la que participan, que Dios se preocupa de un modo u otro por lo que hace. Yo no me preocupo por lo que hacen, y eso les resulta difícil de aceptar. Pero, ¿se preocupan ustedes por lo que hacen sus hijos cuando los dejan salir a jugar? ¿Es importante para ustedes si juegan al corre que te pillo, al escondite o a disimular? No, no lo es, porque saben que están perfectamente seguros, ya que los han dejado en un entorno que consideren favorable y adecuado. Por supuesto, siempre confiarán en que no se lastimen, y si lo hacen, harán bien en ayudarles, curarles y permitirles que se sientan de nuevo seguros o que sean felices de nuevo, que vuelvan a jugar otro día. Pero tampoco ese otro día les preocupará si deciden jugar al escondite o al disimular. Por supuesto, les dirán que juegos son peligrosos, pero no podrán evitar que sus hijos
hagan cosas peligrosas. Al menos, no siempre. No para siempre. No en todo momento desde ahora hasta su muerte. Los padres juiciosos lo saben, pero los padres nunca dejan de preocuparse por el resultado. Esta dicotomía, no preocuparse excesivamente por el proceso, pero sí por el resultado, describe con bastante aproximación la dicotomía de Dios. Pero Dios, en un sentido, no siempre se preocupa por el resultado, no por el resultado final, y ello porque el resultado final está asegurado. Y esta es la segunda gran ilusión del hombre, que el resultado de la vida es dudoso. Y es esta duda acerca del resultado final la que ha creado a su mayor enemigo, el temor. Si dudan del resultado, dudarán del Creador, dudarán de Dios. Y si dudan de Dios, entonces vivirán toda la vida en el temor y la culpa. Si dudan de las intenciones de Dios y de su capacidad de producir el resultado final, entonces, ¿cómo podrían descansar nunca? ¿Cómo podrían nunca hallar realmente la paz? Sin embargo, Dios posee pleno poder para encajar en las intenciones de los resultados. No pueden ni quieren creer en ello, aunque afirmen que Dios es todopoderoso, y en consecuencia han de crear en su imaginación un poder igual a Dios, con el fin de encontrar una manera de la que la voluntad de Dios se vea frustrada. Así han creado en su mitología al ser que llaman el diablo. Incluso han imaginado a Dios en guerra con ese ser, pensando que Dios resuelve sus problemas del mismo modo que ustedes. Por fin han imaginado realmente que Dios podría perder esa guerra. Todo eso viola lo que dicen que saben acerca de Dios, pero eso no importa. Viven su ilusión y de este modo sienten su temor debido a su decisión de dudar de Dios. Pero, ¿qué ocurriría si tomaras una nueva decisión? ¿Cuál sería entonces el resultado? Deja que te diga algo. Deberías vivir como Buda, como Jesús, como lo hicieron todos los santos que siempre han idolatrado. Sin embargo, como ocurrió con la mayoría de los santos, la gente no te entendería. Y cuando trataras de explicar tu sensación de paz, tu alegría de vivir, tu éxtasis interior, ellos oirían tus palabras, pero no te escucharían. Tratarían de convencerte de que eres tú quien no entiende a Dios. Y si fracasaran a la hora de arrancarte tu alegría, tratarían de hacerte daño. Tan enorme sería su rabia. Y cuando tú les dijeras que eso no te importaba, que ni siquiera la muerte podría privarte de tu alegría, ni cambiaría tu verdad, seguramente te matarían. Entonces, cuando vieran con qué paz aceptas la muerte, te llamarían santo y te amarían de nuevo. Y ello porque está en la naturaleza de las personas amar, luego destruir y luego amar de nuevo aquello que más aprecian. Pero, ¿por qué? ¿Por qué lo hacemos? Todos los actos humanos están motivados a su nivel más profundo por una de las dos emociones, temor o el amor. En realidad existen solo dos emociones, solo dos palabras en el lenguaje del alma. Son los extremos opuestos de la gran polaridad que yo creé cuando produje el universo y su mundo, tal como lo conocemos. Estos son los dos aspectos, alfa y omega, que permiten la existencia del sistema que llaman relatividad. Sin estos dos aspectos, sin estas dos ideas sobre las cosas, no podrían existir ninguna otra idea. Todo pensamiento humano, toda acción humana se basa o bien en el amor o bien en el temor. No existe ninguna otra motivación humana. Y todas las demás ideas no son sino derivadas de estas dos. Son simplemente versiones distintas, diferentes variaciones del mismo tema. Piensa en ello definitivamente y verás que es verdad.
Eso es lo que he llamado pensamiento promotor. Es tanto un pensamiento de amor como de temor. Este es el pensamiento que se oculta detrás del pensamiento que, a su vez, se oculta detrás del pensamiento. Es el primer pensamiento, es la fuerza principal, es la energía primaria que mueve el motor de la experiencia humana. Y es ahí cómo el comportamiento humano produce una experiencia repetida tras otra. Y ahí por qué los humanos aman, lo destruyen y luego aman de nuevo, siempre con ese movimiento pendular de una emoción a la otra. El amor promueve el temor. ¿Qué promueve el amor? ¿Qué promueve el temor? Y la razón se halla en la primera mentira, una mentira que sostienen como si fuera la verdad sobre Dios, de que no se puede confiar en Dios, de que no se puede contar con el amor de Dios, de que el hecho de que Dios los acepte está condicionado, por tanto, de que el resultado final es dudoso. Entonces, si no pueden contar con que el amor de Dios está siempre ahí, con el amor de quién pueden contar. Si Dios se retira y se aparta cuando ustedes no actúan correctamente, ¿no lo harían los simples mortales? Y así es como el momento en que pretenden su más elevado amor abren la puerta a su mayor temor. Y ello porque lo primero que les preocupa después de decir te amo es si van a escuchar lo mismo. Y si lo escuchan, entonces empiecen inmediatamente a preocuparse por la posibilidad de perder ese amor que acaban de encontrar. Así, toda acción se convierte en reacción, de defensa ante la pérdida, incluso cuando tratan de defenderse ante la pérdida de Dios. Lo vamos dejando hasta ahí, Miki, ¿te parece? Seguimos un poquito más por la hora, pregunto. Si lo puedo Yo marcar. creo que lo podemos dejar ahí, porque aparte es un tema hermoso para debatirlo, ¿no? Sí. Lo podemos dejar ahí y hoy terminar en horario, ya que eh, quizás hay personitas que ya se programaron todo el día. Eh, que sabemos que en el club de lectura a veces le metemos 10, 15, 20 minutos más, pero bueno, les cuento a los invitados que a veces en vez de un encuentro de una hora, se hace encuentros de una hora y media, porque justamente el mensaje nos interpela mucho. Abren el micrófono, ¿sí? Hablan, hablamos, y vamos compartiendo sentires. Qué increíble me quedo con esta última frase del libro que dice, cuando decimos te amo, esperamos el te amo de regreso y después tenemos miedo de perderlo, ¿no? Y así somos con todo, estamos amando y temiendo todo el tiempo. Y hoy en esta cultura con tanta ansiedad, eh, siempre les cuento, siempre les digo que la raíz de la ansiedad es el miedo y no es algo que vamos a dejar de sentir en algún momento. Lo pueden ver en este libro, ¿no? No es algo que vamos a dejar de sentir, todos estamos cagados de miedo porque no sabemos en realidad, porque vivimos en una incertidumbre constante. Al vivir en una incertidumbre constante nos invita mucho a, a tener miedo, ¿no? De los pasitos que vamos a dar, de las decisiones, eh, de los vínculos que necesitamos soltar o integrar, dejar entrar en nuestra vida. Entonces, todos tenemos mucho miedo, pero es que es la capacidad, creo que ahí está la pelea siempre entre el ego y la esencia, ¿no? El ego que son esos pensamientos, esa etiqueta que nos ponemos todos, que no está mal, ¿sí? Necesitamos el ego para la entrevista de trabajo, para creérnosla, que somos capaces de, por ejemplo, yo necesito mi ego ahora en este momento para hablar con ustedes y decirles lo que pienso, ¿sí? Este, pero hay veces que también necesitamos pararnos desde la esencia y a veces por los miedos nos paramos desde el ego con ciertas personas. La esencia es justamente esa partecita de nuestra alma
que, que quiere expresarse, ¿sí? Y que habla desde una verdad obsoleta, y es ahí cuando puede venir cualquiera a decirme, no, Nikki, esto no es así, y lo voy a comprender, lo voy a agradecer por decirme que no es así, pero no me lo voy a creer, porque hay algo que en mi esencia me dice que esto sí es así, ¿se entiende? Y ahí es esto, ¿será la palabra de Dios? Y quizás sí, ¿se entiende? Esto de, ¿será que Dios me hizo que bajarme esta información? Y quizás también. Quiero contarles una experiencia muy chiquita que me pasó hace muy poquito y fue mi mayor revelación y para darle hincapié a lo que dice el libro de cómo se comunica Dios con nosotros. Yo vengo de una pelea muy grande con la religión por todo lo. Creo que todos en algún momento nos peleamos con las noticias que salían de los abusos, ¿no? De la hipocresía, de las mentiras, etcétera. Pero en mi caso entendí que atrás de eso, de la religión, de la iglesia, habían humanos manejándolo y que los humanos no estamos libres del error, ya sea el error más fatal, que puede ser un abuso, matar o mentir, ¿sí? Es el que es el más, digamos, pasable, ¿no? Eh, entonces, entendí que así como le tengo piedad a mucha gente que hizo muy mal en la vida y que estaban muy perdidos espiritualmente, físicamente, emocionalmente, les tengo compasión. Bueno, empecé a tenerle compasión a todas esas personas que hicieron mucho mal a la imagen de Dios. Y cuando empecé con eso, empecé a sanar un poquito mi relación con Dios y empecé a hablarle, empecé a hablarle, empecé a hablarle, empecé a hablarle con los pensamientos, ¿sí? Con los pensamientos. Esa era mi vía. No hablarle con las palabras, sino con mi pensamiento. Y me toca mudarme. Hace unos 3, 4 meses atrás, yo me mudo a la casita que estoy ahora y me toca mudarme y, y no sé, yo ya estaba embarazada, claramente, 2 meses tenía de embarazo y no podía levantar cosas, ¿sí? Entonces estábamos solos con mi marido y mi hijo de 3 años, que ya tiene 3 años. Entonces mi marido se bajó todo el camión solo y yo ayudándolo con las cositas que menos pesaban, ¿sí? Habíamos desarmado absolutamente todo para no tener que hacer mucha carga, ¿no? En ese momento quedan las últimas 4 cosas que no pudimos desarmar y que eran el sillón, ¿sí? Un mueble muy grande, eh, y un par de cosas más, 4 cosas que eran muy pesadas y que mi marido, no sé cómo, cabeza dura, los iba a bajar solo. En ese momento yo estaba bajando las escaleras, porque encima había que subir todo en escalera. En ese momento estaba yo bajando las escaleras diciendo, bueno, lo voy a ayudar y por favor, le hablaba a mi bebito, ¿no? Agárrate bien porque lo voy a ayudar, porque no puede hacer esta fuerza solo, ¿no? Y en ese momento miro hacia mi izquierda y yo me mudé a la- en la esquina tengo una iglesia ortodoxa, no sé ni de qué es la iglesia, pero tiene una cruz, ¿sí? Y desde mi casa yo puedo ver solamente la cruz. En ese momento levanto la mirada y veo la cruz y le digo, por favor, Diosito, mandame a alguien que lo ayude a Ricardo, mi marido, eh, eh, porque tengo miedo de lo que le pueda pasar a mi bebito. Se me pone la piel de gallina y quiero llorar enseguida cuando lo cuento, pero en ese momento apareció un chico que nos vio, en realidad nos vio bajando a los dos el sillón y se cayó al piso, ¿sí? Porque yo no estaba pudiendo hacer fuerza. Y vino corriendo el chico y dijo, ¿necesitan ayuda? Y yo le dije, sí, por favor, estoy embarazada y no quiero hacer fuerza. Dijo, claro, yo te ayudo. Agarró el sillón, lo empezó a ayudar y cuando miro en su pantorrilla, en su gemelo, tenía la cruz tatuada. Quien crea en registros akáshicos, quien crea en señales, en mensajes espirituales, quien crea en lo que quiera, yo ese momento no lloré porque claramente al chico no lo conocí, iba a decir, esta loca, ¿qué le pasó? Pero en ese momento sentí un amor muy grande en el corazón que no lo puedo explicar
fue como un abrazo de contención como, tranquila, no estás sola y nunca lo vas a estar. Y ese mensaje me quedó, pero grabado en el corazón, porque también, bueno, la maternidad, ¿no? Muchas cosas a veces nos hacen creer que estamos bastante solos, eh, y más para los que emigramos, que cuesta hacer amistades, ¿no? O que no tenemos a nuestro círculo social siempre presente. Se te viene un poquito la idea, ¿no? De esta soledad, pero en ese momento fue como, no, no estoy sola, no estoy sola y no lo voy a estar nunca. Tengo toda esta gente que me acompaña y fue un momento de mucha, mucha gratitud en mi corazón y nada, es como empecé a ponerlo a prueba, ¿vieron? Cuando le empecé a pedir señales, le empecé a pedir, bueno, hacete presente, no sé, en este momento no me acuerdo, ¿no? Pero lo empezaba a poner a prueba esto de si se me hacía presente o no, ¿sí? Y muchas veces se me hacía presente en muchas cosas, como por ejemplo, no sé, eh, si realmente me estás escuchando, dame una señal ahora. Y pum, se me aparecía una mariposa o un picaflor, ¿no? Esas cosas que decís que te aparecen cada tanto. Y se me aparecía justo en ese momento y muy cerquita, ¿no? Y enseguida, quizás es simbología, pero eso es lo que yo digo, ahí se manifiesta, que es la otra vía de comunicación de Dios. Ahí se manifiesta su amor, su acá estoy, ¿no? Si me necesitas, acá estoy. Y si no me necesitas, también voy a estar acá. Entonces, a mí me empezó a interpelar tanto este libro. Pudieron ver en las primeras 20 páginas que leímos, ya toca temas muy puntuales de que nos pasa a todo el mundo, que fue la respuesta, porque yo venía, antes de leer este libro, por segunda vez, yo venía con todo este quilombo mental de la religión y volviendo a creer y volviendo a ver señales, y este libro fue como, te aseguro que te escucho, te aseguro que estoy acá. Así que fue increíble y les recomiendo, los invito, las invito a que puedan probar esto de ponerlo a prueba, ponerse ustedes a prueba de cuánto ven. Es que en realidad podemos empezar a ver estas señales cuando realmente estamos viendo. Porque cuántas cosas pasamos desapercibidas por estar ahí caminando hasta con el celular así, ¿no? ¿Cuántas cosas pasamos desapercibidas porque estamos súper enroscadas con otras cosas y estamos en el presente pero no estamos acá? Entonces, quizás este momento sea una señal también, ¿sí? No creo que estén llegando a este momento tampoco así porque sí. No creo que hayamos abierto la membresía a otras personas porque sí, porque nada se hace a- así, ¿no? Todo tiene un propósito, todo, todo. Eh, Así que, nada, si querés, Adri, comentar algo o otra chica, persona eh, quiera, o no sé si hay algún varón, no, hombre, en el grupo, pero Al quien menos quiera con hablar, nombre no, porque hay una cuenta, un usuario que dice sin nombre, entonces no sabemos si exacto, es exactamente, masculino o femenino. exacto. Eh, qué fuerte esta experiencia que contás, Nicky, y relacionándolo con la parte teórica que nos trae el libro, ¿no? Siempre tratando de ir anclando en lo cotidiano las vivencias, ¿no? Yo me interrogaba y me preguntaba, bueno, ok, el mensaje, uno de los mensajes significativos que nos trae esto del pensamiento promotor que está detrás del pedido, ¿no? Bueno, en este ejemplo, vos pediste una señal, pediste ayuda, dos pedidos, ¿no? Según este libro, en ese pensamiento promotor debajo había amor y confianza, fe. Por eso lo pudiste ver, estando, y bueno, y presencia, lógicamente, y se hizo manifiesto. Eh, yo creo que fue un anclaje, un ejemplo muy cotidiano, que está bueno traerlo, ¿viste? Al día a día, te recontra agradezco por eso. ¿Cuántas veces nosotros pedimos, así como nos dice también del otro lado, pedimos desde la desconfianza, desde el miedo? Si decimos que tenemos solamente dos sentimientos, miedo y amor,
desde el miedo a no poder, desde el miedo a la pérdida, y después estamos frustrados porque eso no se hace visible, pero seguramente en el trasfondo ganó el miedo en este vaivén de sentimientos de amor-miedo, nos habrá ganado el miedo. Por ahí nuestro trabajo interno, nuestro desafío, nuestro crecimiento está en sostener la mayor cantidad de tiempo creencias de amor, que a veces en el día a día nos lleva a esto de la dificultad por los compromisos, por la vorágine, el ritmo que llevamos desde lo humano a estar en el miedo al no llegar a fin de mes, el miedo, bueno, a no lograr cumplir todos los compromisos. Pero bueno, el desafío, creo que la tarea para esta semana es preguntarnos, frente a cada situación, ¿estoy en miedo o estoy en amor? Sería como un lindo ejercicio y desde ahí poner todo a prueba. Creo que sería una experiencia muy, muy enriquecedora. ¿Qué dice? Las tengo que dejar, chicas. Me encantó la lectura, muy fuerte, mil gracias, que tengan un bello día. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Nos Mari. trae, nos trae este pedacito que llegamos a leer hoy nos trae un montón de información. Mismo quienes estén trabajando todo lo que tenga que ver con manifestación, tenemos las claves ahí ya, directamente. Quienes estén trabajando la reconciliación con esta parte de la fe, también tenemos las claves ahí. Así que si alguien quiere compartir qué sintió, alguna anécdota que lo puedan relacionar con esto, estamos abiertos a escucharlos y es el espacio. Gracias a ustedes. Gracias, 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 gracias. Bueno, si nadie quiere hablar, que también el silencio es un método de comunicación, hay que, hay que procesarlo, hay que pasarlo por el corazón. Así que lo vamos a ir dejando acá. Les agradezco a todos, todas y todes por abrir su corazón. Gracias a ustedes por conectarse, por estar acá. Vamos a